Buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Y como siempre vamos a estudiar el capítulo del profeta Jeremías y vamos a aprender lecciones supremamente interesantes para nuestra fe, para nuestra vida. Vamos a ser grandemente edificados con el estudio de este capítulo. Jeremías capítulo 18. Queridos hermanos, nosotros vivimos en una época que se llama una época de derecho o de derechos. Vivimos en una sociedad que permanentemente exige y reclama sus derechos. Es muy común algunas frases que nosotros escuchamos en los medios de comunicación, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una frase que dice: nosotros somos un Estado de derecho, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? O nosotros vivimos en una sociedad de derecho. O el ser humano es un sujeto de derecho. Eso tiene varias implicaciones. Eso también significa que nosotros vivimos en una sociedad donde todo el tiempo se reclaman los derechos. Una de las cantidades de procesos que llevan los abogados es para defender los derechos de las personas, defendiendo derechos que han sido violados o vulnerados o desconocidos por la sociedad en la que nosotros vivimos. La mayoría de lo que la sociedad hoy en día en nuestro país llama movimientos emergentes o movimientos pequeños o minorías, lo que ellos reclaman son sus derechos. Hacen protestas, hacen desfiles, hacen pronunciamientos, y para ninguno de nosotros es desconocido que muchos de estos movimientos o de estos grupos de hombres, de mujeres, de niños, de diferentes colectivos sociales, lo que ellos más reclaman son sus derechos. ¿Sí? Tenemos derecho a, y tienen un pliego, un listado interminable de derechos que según ellos, por la Constitución o por las leyes de su país o de sus estados, les pertenecen a ellos. Vivimos en una sociedad de derechos. Es muy probable que desde ese punto de vista ustedes y yo pensemos que nosotros somos sujetos de derechos y que nosotros tenemos tantos derechos y que se nos tienen que cumplir y que tenemos derecho a reclamar y a hacer que se cumplan nuestros derechos. Es muy probable que nosotros estemos pensando eso y que le estemos transmitiendo a nuestros hijos eso también en la sociedad en la que vivimos. Hay un sistema pedagógico y psicológico muy contemporáneo que se llama el constructivismo. Y ese sistema pedagógico lo que dice es: cada niño desde que nace es un sujeto de derecho. Y él tiene derecho por sí mismo, sin ninguna intervención, sin que nadie lo moldee o lo modele. Él tiene derecho a exigir sus derechos. Esa pedagogía constructivista o esa pedagogía educativa lo que dice es: usted no puede incidir en la vida de un niño, sino que usted tiene que dejarlo para que él libre y voluntariamente desarrolle su propio proyecto de vida, para que él de manera autónoma, de manera natural, construya su propia identidad sexual, construya su propio rol como ser y sea pues un instrumento útil dependiendo de su propia iniciativa. ¿Han escuchado eso? Eso es común en nuestros colegios donde tenemos a nuestros hijos. Cuando nosotros matriculamos a nuestros hijos en los jardines infantiles, una de las cosas que nos hacen llenar es preguntando quién toma las decisiones en la casa, qué decisiones toma el niño, cómo se disciplina el niño, para ellos en los jardines poder evaluar qué tipo de educación está recibiendo nuestros hijos. Queridos hermanos, nosotros hoy vamos a hablar de derecho. ¿Les gusta el tema? Hoy vamos a hablar de derecho y vamos a hablar de los derechos que nosotros tenemos y vamos a hablar de los derechos que la Biblia nos da. Y quiero que podamos comenzar comprendiendo la analogía que la Biblia nos va a presentar en esta mañana, que es una parábola o una sucesión de metáforas para enseñarnos sobre el tema del alfarero y del barro en manos del alfarero. Y vamos a ir comprendiendo qué derecho tenemos porque nosotros representamos el barro y Dios, el alfarero o el artesano, que está haciendo una obra y que está construyendo nuestra vida, cumpliendo un fiel propósito para nosotros. En ese sentido, ¿qué derecho tiene el barro? ¿Cuáles son los derechos que el barro tiene si él está en las manos siendo moldeado por el alfarero? Vamos a seguir estudiando, vamos a ver que hay algún derecho del barro, ¿cierto? Y vamos a ver el alfarero qué lugar tiene en la vida nuestra. Queridos hermanos, vamos al versículo 18 versículo 6 del capítulo 18. Dice así: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová,
he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y el título que yo le he puesto para la enseñanza de esta mañana es ¿por qué me has hecho así? Que es una pregunta con relación al tema del barro que la palabra de Dios nos plantea. ¿Por qué me has hecho así? Nosotros, como creemos que somos sujetos de derecho, nosotros siempre tenemos preguntas. Y una de las inquietudes que todos tenemos permanentemente es la inquietud del reclamo y de la queja. ¿Alguno de ustedes reclama en su casa o en su trabajo o se queja por alguna cosa? Todos nosotros nos quejamos, ¿cierto? Si estamos en la casa, nos quejamos de las cosas de la casa. Quejamos de las cosas de la casa. Si estamos en un trabajo, siempre nos vamos a quejar. Si somos patronos, ¿de quién nos quejamos? De nuestros empleados, ¿cierto? Porque llegan tarde, porque no cumplen, porque no obedecen, porque no responden. Pero si somos obreros, ¿de quién nos quejamos? De nuestros patronos, que son muy exigentes, que son injustos, que son tiranos, que no nos pagan el salario justo. Siempre nos vamos a quejar. En la iglesia, si somos líderes, si somos ancianos, ¿de quién nos quejamos? De los que se congregan, ¿cierto? Que llegan tarde, que no son responsables, que no tienen compromiso. Pero si somos ovejas comunes y corrientes, miembros de la iglesia, ¿de quién nos quejamos? De los líderes, que son muy exigentes, que son estos, que son otros. Siempre nosotros vamos a tener quejas. Nosotros tenemos quejas de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro esposo, pero tenemos quejas y reclamos también de nosotros mismos. Es una condición propia del ser. Es una condición propia por nuestro pecado, la incomprensión. Nosotros siempre tenemos quejas de nosotros mismos y de los demás. Claro, siempre son mayores las quejas de los demás y las de nosotros siempre son justificadas, porque es que nosotros nos queremos tanto que sabemos protegernos a nosotros mismos. Entonces, nosotros siempre tenemos quejas. Una pregunta que la Biblia nos plantea es que nosotros, como barro en manos de Dios, tenemos una gran inquietud frente a Dios, que es nuestro Creador, y es ¿por qué me has hecho así? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿O me hizo así hombre, o me hizo pequeño, o me hizo así, o me hizo estos encargos, o me dio este color, o me dio este tamaño, esta figura? Generalmente nosotros no estamos conformes ni con la forma física que Dios nos dio, ni con el color que Dios nos dio, ni con los encargos que nos dio, ni con las posiciones o posesiones que Él nos dio. Siempre tenemos preguntas. Y es una de las cosas con las cuales luchamos, porque eso nos genera ingratitud. Esas quejas nos generan amargura, frustración, y estamos permanentemente quejándonos. Yo sé que a ustedes les pasa igual que a mí. Nos quejamos. Y una pregunta que yo quiero que pensemos hoy es una pregunta que ustedes y yo nos hemos hecho frente a Dios. ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios me hizo así? Yo sé que ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta, y si no nos la hemos hecho audiblemente, nos la hacemos para nuestros adentros. Y nos las hacemos así para nuestro interior. ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios me dio esta forma de ser? ¿Por qué Dios me dio este temperamento? ¿Por qué Dios me dio esta manera de ver la vida? ¿Por qué? Y a veces decimos, yo quisiera ver la vida de la otra manera como la ve la otra persona. O yo quisiera ser como la otra persona. Y generalmente vemos otras personas y nosotros tenemos reclamos. Yo estaba hablando con una persona esta semana y me decía, yo tengo la tendencia a ver otras parejas y verlas como que ellos son mejores. Como que esas parejas son perfectas. O como que esas parejas viven bien. Y yo le decía, pues nos equivocamos porque nosotros pensamos así. Y es posible que otros miren hasta nuestra pareja y digan, ay, yo añoro esa pareja, ¿cómo la veo de bien? Y resulta que no, todas las parejas tenemos las mismas luchas, todas las parejas tenemos las mismas situaciones, y no hay pareja perfecta, no hay pareja ideal, no hay pareja que no tenga conflictos, no hay familias que no tengan serias situaciones internas en sus hogares. Yo lo digo por la mía, y yo sé por ustedes, porque algunos de ustedes me han contado. Por eso no me cuentan mucho sus cosas. Pero todas las parejas tenemos serias dificultades, muchísimas dificultades, que a veces no las sacamos a la luz, a veces las sabemos maquillar bien, a veces sabemos ocultarlas bien, pero no hay pareja perfecta, no hay hijos perfectos, no hay esposo o esposa perfecta o pareja ideal.
Todos tenemos la pregunta, ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué me has dado esto? Y yo quiero que leamos, por favor, los primeros 10 versículos del capítulo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Queridos hermanos, el primer aspecto que yo quiero que nosotros pensemos frente a la pregunta ¿por qué me has hecho así? Es que Dios nos responde a esa pregunta. Y una forma como Dios nos responde, y lo vimos aquí en el versículo 6, es que Dios nos hizo como a Él le pareció. Y esa es una primera parte de la respuesta a la inquietud que tenemos en esta mañana. ¿Por qué Dios nos hizo así? Como a Él le pareció. ¿Por qué Dios no tomó información o iniciativa o preguntas de parte nuestra para ver sobre la forma como Él debía ser? ¿Por qué Él nos hizo como a Él le pareció? Y eso nos pone frente a una gran verdad que lo estábamos viendo en la escuela dominical. Y es una verdad que tiene que ver con uno de los atributos que resaltan en la doctrina que nosotros creemos y enseñamos, y es el atributo de la soberanía absoluta de nuestro Dios. ¿Por qué a Dios le pareció hacernos de la manera como nos ha hecho? ¿Por qué Dios tomó barro y nos hizo de la figura que Él quiso? ¿Por qué? Porque Él nos hizo como a Él le pareció. Y eso ya nos pone en el contexto de los derechos, ¿cierto? Si Dios nos hizo o nos creó como a Él le pareció, la pregunta es ¿qué derecho tenemos nosotros para preguntar, para reclamar o para cuestionar la forma y la manera y el propósito por el cual Él nos creó? ¿Por qué Él nos creó como a Él le pareció? ¿Recuerdan el libro de Job, cuando Job se hace muchas preguntas y Dios luego comienza a responderle con múltiples preguntas también, diciéndole: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo te creé? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y aquello? ¿Estabas tú allí? Job, ¿tú estuviste allí para darme consejo, para sugerirme la manera de hacer las cosas? Y la respuesta es no, Job no estuvo. Entonces, si Job no estuvo para intervenir y para dar consejos, entonces, por favor, yo sé la respuesta en castizo que ustedes tienen, pero evito la tentación. ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué Dios nos hizo como a Él le pareció? Eso nos pone en varias inquietudes. Primero, nos describe el carácter perfecto de nuestro Dios. Porque el primer aspecto de la respuesta lo que nos muestra es que Dios es dueño absoluto y Señor de todo cuanto existe. Que Dios es perfecto y soberano y que Dios ha ejecutado eternamente su voluntad sobre todas las cosas y por supuesto sobre nosotros. Eso nos muestra el carácter perfecto, soberano y pleno de nuestro Dios. Nosotros no incidimos, no sugerimos y no intervenimos en lo que Dios ha construido y está construyendo con nosotros. Pero esa misma verdad tiene otra verdad implícita, y es siendo que Dios es soberano, como efectivamente lo es, y que Él es dueño absoluto de nuestra vida, ¿nosotros qué somos frente a Dios? ¿Cuál es la metáfora que se usa acá para representarnos? Somos barro, somos barro. Los salmistas en otras oportunidades dicen somos polvo. Y cuando vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, dice la Biblia que Dios nos hizo del polvo. Cuando Dios dio la sentencia por el pecado en Génesis 3, dice polvo eres y en polvo te convertirás. El término Adán significa de la tierra, significa humanidad, de la tierra. Es decir, cada vez que nosotros recordamos que somos seres humanos, en otro sentido lo que estamos recordando es que somos
de la tierra. Humanidad, en otros idiomas, viene de humus, que significa tierra. Entonces, cada vez que usted dice es que yo soy un ser humano, ¿qué es lo que usted está diciendo? Es que yo soy barro. Cada vez que usted dice es que yo como ser humano tengo derecho, usted implícitamente en la expresión está diciendo yo soy barro, soy tierra y por lo tanto no tengo derecho. Porque tiene derecho el barro frente a su creador. Tiene el barro derecho para sugerir o para cambiar el diseño del creador. La Biblia dice que nosotros somos barro. De hecho, esa es una analogía predilecta en la Biblia para hablar de la gracia inmerecida de Dios. Porque siendo nosotros barro, ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios? Que Él tenga condescendencia con nosotros, que Él muestre su amor incomparable y que siendo nosotros barro, Él se tome la molestia de tomarnos en sus manos y hacer la figura y hacer la santificación que Él ha determinado con nosotros. La figura del alfarero y del barro nos muestra la soberanía de Dios, nos muestra la incapacidad nuestra, que no podemos sugerir, altercar o incidir en el plan de Dios, pero también nos muestra la condescendencia de Dios. Ustedes se imaginan, queridos hermanos, por un momento pensar que Dios, siendo perfecto y soberano, siendo absoluto e infinito en todo su ser, siendo impecable, se tome la molestia de tomar un poco de barro y hacer una figura, y de esa figura darle vida y hacer de ello un ser, y ese ser luego adoptarlo como su hijo y mandar a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Eso no es una expresión inmensa de la condescendencia de Dios, de la gracia inmerecida de Dios para nosotros. Porque nosotros, ¿qué somos frente a Dios? No somos sujetos de derecho. Frente a Dios, según la analogía que se nos presenta acá en el capítulo, ustedes y yo somos barro. ¿Y para qué sirve el barro? Si la Biblia dijera que nosotros somos un diamante, diríamos somos muy valiosos, ¿cierto? O un metal precioso, pero el barro es un material que no lo usan los grandes trabajadores de la tecnología, sino que los usan los artesanos más simples y más sencillos. Si a nosotros nos ponen a escoger entre un objeto de barro y un objeto de oro, de plata, de acero, de bronce, de vidrio, ¿cuál vamos a escoger? Nosotros despreciaríamos el de barro, porque sabemos que no tiene mayor valor. Pero frente a Dios, dice la Biblia que Dios tomó barro y nos hizo. Ahora, hay algo muy importante acá en la metáfora del alfarero y del barro. Dice que esa vasija se echó a perder, o se salió de las manos del alfarero. ¿Y qué hizo nuevamente el alfarero? Y se tomó barro nuevamente y volvió a construir la vasija. Miren, queridos hermanos, la mayoría de personas han interpretado esta enseñanza o esta parábola diciendo que Dios no puede construir la vasija que Él ha determinado si usted no le da permiso. Y que si usted no quiere, entonces Dios no puede hacer la vasija. Y que si usted se sale de las manos, entonces Dios dice, bueno, pues entonces ahora voy a hacer otra vasija diferente a la que había pensado. ¿Ustedes creen que Dios obra así? Cuando la Biblia dice que la vasija se echó a perder, no dice que Dios se frustró en su propósito con el barro. Lo que está diciendo es que el barro, por alguna razón, no se pudo lograr lo que Dios estaba haciendo, porque rebeldemente el barro no dejaba moldearse, y entonces Dios castigó, ¿cierto?, a esa nación, y luego forma la vasija que Él ha determinado hacer. No está diciendo que Dios cambió de planes, sino que Dios puede hacer con el barro lo que Él ha determinado, y el versículo 6 lo dice. El versículo 4 dice que hace la vasija según a Él le pareció mejor hacerla, y el versículo 6 dice, no podré yo hacer de vosotros, oh casa de Israel, lo que yo quiera con ustedes, mostrando la soberanía y el control absoluto de Dios. Y luego dice, ustedes son el barro y yo soy el alfarero, estoy construyendo la vida de ustedes. Hay varias razones por las cuales el barro no se puede trabajar. Una razón es porque el barro está muy seco. Si está muy seco, se quiebra y no se puede hacer la vasija.
Es necesario que se esté humedeciendo permanentemente el barro para que pueda ser moldeable, para que el alfarero cumpla su propósito. Otra razón por la cual el barro a veces no se deja trabajar para hacer la vasija es porque tiene contaminaciones, tiene impurezas, ¿sí? Por ejemplo, tiene piedra. Entonces es necesario quitarle las contaminaciones para que el barro pueda ser dócil en las manos del alfarero. Lo que la Biblia nos va a decir acá en esta enseñanza es que el pueblo de Israel es un pueblo muy rebelde. Lo hemos visto en los capítulos anteriores. No se parece en absoluto a nosotros. El pueblo de Israel era supremamente rebelde y cuando Dios estaba trabajando el barro, ¿qué pasaba con esa vasija? Se echaba a perder. Pero no era que Dios estaba perdiendo el propósito en su trabajo como alfarero, sino que el barro era tan rebelde que se negaba a dejarse moldear. Y entonces Dios permite situaciones de juicio para demostrarle a Israel y a Judá que va a cumplir su propósito. El versículo 8, el versículo 7, el versículo 9 nos recuerdan 5 de los 6 verbos que se usaron en el capítulo 1 de Jeremías. Si ustedes recuerdan, cuando Dios llamó a Jeremías, en el versículo 10 del capítulo 1 le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para arruinar, para edificar y para plantar. Y en el capítulo 18, en el versículo 7, Dios comienza a decir que realmente no es Jeremías el que va a cumplir esas 6 funciones o esas 6 tareas. ¿Quién es el que va a cumplir esas 6 tareas en el pueblo de Israel? Es Dios mismo a través de Jeremías como una vasija en las manos de Dios. Y por eso en el versículo 7 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. En el capítulo 1 Dios usó 4 verbos y ahora está usando 3. Hay uno que falta, si ustedes revisan, es el verbo arruinar. En el capítulo 18 Dios dice: yo puedo arrancar, derribar y destruir. ¿Por qué Dios no usa, como en el capítulo 1, el verbo arruinar? Porque no es el momento todavía de arruinar. Es el momento de arrancar, derribar y destruir. Y luego usa los 2 verbos que están en sentido positivo, que son el verbo edificar y plantar, en el versículo 9. Queridos hermanos, el pueblo de Israel no quiere oír la voz de Dios y Dios está diciendo: yo voy a destruirlos, a derribarlos, pero voy a construir la vasija que he determinado hacer. Y yo quiero que nos detengamos un poquito en el versículo 9 y también el versículo 8, que hay una expresión que ha sido muy mal comprendida en el contexto de la escritura y se usa 2 veces, y es: yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en el versículo 10, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Muchísimas personas cuando encuentran esta frase en la Biblia dicen: ah, ¿se da cuenta? Dios se arrepiente. Es decir, Dios cambia de opinión. Si usted obra de otra manera, hace que Dios cambie de opinión. O si usted obedece, hace que Dios cambie de planes. Yo les pregunto: ¿puede Dios cambiar de planes siendo que Él es soberano? ¿Puede Dios arrepentirse del mal que ha determinado hacer siendo que Él diseñó un plan eterno? Siendo que ustedes y yo somos barro y no incidimos en las decisiones de Dios, ¿es posible que por algún buen comportamiento o por un mal comportamiento Dios se arrepienta o cambie de opinión? La respuesta a todos esos interrogantes es no, porque un Dios soberano, un Dios decisivo y decidido, no puede cambiar de planes. Entonces, ¿por qué la palabra en 2 oportunidades dice: yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles? Y luego en el versículo 10 dice: me arrepentiré del bien que había determinado hacer. En el versículo 8 habla del mal y en el versículo 10 habla del bien. Es decir, está en el contexto del bien y del mal. Pero si ustedes miran la construcción del versículo, la parte inicial de los 2 versículos nos da la clave para poder comprender ese texto. Y la clave es la siguiente: si estos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, si estos pueblos se convirtieran. Ahora, la pregunta para ustedes ¿es posible que esos pueblos se conviertan de la maldad, siendo que son rebeldes, siendo que son pecadores empedernidos y siendo que Dios mismo los ha entregado a la maldad?
¿Es posible que ellos se arrepientan para que Dios cambie de planes? El versículo, tanto el 8 como el versículo 10, está con un sí que es un sí condicional. Pero si esos pueblos se convirtieron, y luego el versículo 10, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos. ¿Qué es lo que está poniendo el texto de presente? Que no es posible que el pueblo por sí mismo se pueda convertir de su maldad. Recuerden que hemos estudiado eso en otras oportunidades. Nadie por sí mismo se puede convertir de su maldad. Porque para que haya conversión, ¿qué se requiere? Que Dios, por su infinita bondad, regenere a aquel que ha determinado y produzca arrepentimiento en aquellas vasijas que Él está diseñando para su gloria. Entonces, tanto el versículo 8 como el versículo 10, no es posible que las personas por sí mismas, entregadas a la maldad, se conviertan de su mal camino. Por lo tanto, no es posible que Dios se arrepienta del mal o del bien que ha determinado. ¿Me están comprendiendo, queridos hermanos? Como ellos no se pueden convertir, es imposible que Dios se arrepienta. Si ellos pudieran convertirse por sí mismos de su propia maldad, entonces Dios no sería absolutamente soberano y perfecto en su determinación. Pero como es imposible que el pecador vuelva de su mal camino y cambie sus caminos y se convierta por sí mismo, de igual manera es imposible que Dios se arrepienta del bien que ha determinado hacer para su pueblo, y es imposible que se arrepienta del mal que ha determinado hacer para los injustos o para aquellos que son objeto de su ira. Tanto el bien como el mal que Dios ha determinado, lo ha determinado eternamente. Es imposible que Dios se arrepienta del bien eterno que ha determinado para su pueblo, y es imposible que se arrepienta del mal eterno que ha determinado para aquellos a quienes Él va a condenar. ¿Qué es lo que nuevamente nos está diciendo en esa parte final, que ya no lo pone en el contexto del alfarero, sino en el aspecto del carácter de Dios? Que así como el alfarero es dueño y toma control absoluto del barro y hace con el barro lo que Él ha determinado, de igual manera Él no va a cambiar los planes, ni para bien ni para mal, porque los planes que Él tiene son perfectos y no admiten alteración o cambio, porque las personas, si cambian o no su conducta, es porque Dios en su infinita bondad ha determinado que ellos cambien. Espero estar transmitiendo adecuadamente el mensaje y que ustedes estén comprendiendo adecuadamente lo que yo quiero comentarles. Entonces, ¿Dios se puede arrepentir de lo que ha determinado hacer? Es imposible que Él se arrepienta. Algunos dicen lo siguiente: cuando la Biblia habla de arrepentimiento, no habla del propósito eterno, sino habla de los sentimientos de Dios. Porque a Dios le duele, y entonces dice que se arrepiente en el sentido de que le duele. Yo creo que los sentimientos de Dios son perfectos también. Y los sentimientos de Dios, siendo que son eternos y que no son vulnerables o que no son cambiantes, es imposible que Él se duela de algo que Él mismo ha determinado hacer. Porque Dios no puede dolerse de lo que Él mismo ha diseñado. Si Él ha diseñado algo y se duele, ¿qué es lo que está diciendo? Pues como que se equivocó, o como que Él está afectado emocionalmente por aquello que Él mismo determinó. Y es imposible que eso pueda suceder en un Dios perfecto, absoluto y soberano como es el Dios de la Escritura. Entonces, en primer lugar, ¿por qué Dios nos ha hecho así? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano y dueño absoluto, y nos ha hecho como a Él le pareció mejor. Y yo quiero que ustedes recuerden eso, queridos hermanos, porque el versículo 4 lo dice: a Él le pareció mejor hacernos así. Ustedes, lo que a Dios le pareció mejor. No puede ser mejor para Dios, y por eso Él nos construyó, nos diseñó así. Somos parte del diseño excelente y perfecto de Dios para nosotros. Vamos a ir a la segunda parte del estudio, versículos 11 al 17. Dice así: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá
y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano en la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos y en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetuo. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. En esa segunda parte se va a describir la pecaminosidad humana. La primera parte del capítulo describe la soberanía absoluta y perfecta de Dios. En esa segunda parte, la pecaminosidad humana, diciendo nuevamente que nosotros como barro somos barro en sus manos, y que si la vasija está tomando dificultad para la construcción o se está teniendo que desbaratar y volver a hacer de nuevo, es por una simple razón. No es porque Dios esté cambiando de planes, sino porque el barro, que es la materia prima con la cual se está trabajando, es un barro pecaminoso, o es un barro difícil en las manos, y Dios nos muestra que somos pecadores. En esta segunda parte dice que el pueblo de Israel es un pueblo pecaminoso, que es un pueblo pecador, que hacen cosas feas delante de Dios, que Dios les da sus designios, sus leyes, sus normas, traza sus designios y les llama a convertirse, y ellos dicen: es en vano. Y yo quiero que ustedes vayan al versículo 12, porque no sé si eso les trae algo a sus mentes. Cuando Dios da las leyes o cuando Dios da las normas, las instrucciones, ¿cómo responde el pueblo? Versículo 12. ¿Saben cómo responde? Es en vano. Porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Queridos hermanos, esta es la respuesta del pueblo de Israel. Casi que en términos más sencillos es: Dios nos da las normas y nos dice obedézcanlas porque son buenas, es la mejor manera como yo les puedo dar a conocer mis normas, y nosotros decimos: Señor, no pierda el tiempo, o no se desgaste diciéndome eso, o usted me dice eso y puede que sea bueno, pero yo no lo voy a hacer. ¿Ustedes les trae algún recuerdo de eso? De algo que ustedes han pensado, o de cómo sus hijos a veces responden a sus normas? ¿Cómo a veces les damos normas a nuestros hijos y nuestros hijos dicen: no, yo no lo voy a hacer, o no quiero? Yo tengo hijos muy pequeños todos, pero aunque son pequeños muchas veces me dicen no. Los que solo saben comenzar a hablar, y los que ya hablan un poquito dicen: no quiero. Yo no sé si sus hijos responden lo mismo o los míos son los más terribles, pero mis hijos me dicen: no quiero. Y yo digo: ¿cómo así? Yo no les pregunté si quería. Yo les dije que hay que hacer eso. Sí, papi, pero no quiero. ¿Responden sus hijos así? Es así como la Biblia dice que respondemos como creyentes frente a Dios. Nosotros no les estamos diciendo si quieren o no, si desean o no. Nosotros solo les dijimos: hay que hacer esto, o hay una orden, y la orden es buena para ellos. A los que más bendice y protege esa orden es a ellos mismos, porque ellos dicen: es en vano, no lo vamos a hacer. La Biblia nos da una razón, y la razón no está en Dios, la razón no está en la sociedad. ¿Dónde está la razón de ese problema? ¿Qué dice el texto? Versículo 12. La razón está en su malvado corazón. ¿Ustedes habían pensado eso, queridos hermanos, padres de familia? ¿Que el corazón de sus hijos es malvado? ¿Les cuesta creer eso? La Biblia lo dice. Nuestros hijos son tan hermosos a nuestros ojos, son tan lindos a nuestros ojos. Conservamos recuerdos tan hermosos de ellos, de su crecimiento, fotos y videos hermosos de ver a nuestros hijos crecer. Pero nosotros olvidamos una verdad principal, y es una verdad que la Biblia registra y que Jeremías nos va a recordar muchas veces.
Y nuestros hijos pueden ser muy hermosos físicamente. Podemos verlos crecer y estar gozosos de ver a nuestros hijos. Pero no podemos olvidar que el corazón de nuestros hijos es malvado. Pero ¿saben? El corazón de nuestros hijos es malvado por una razón. Porque el corazón de nosotros como padres es malvado. No es mejor el corazón de nosotros. Nuestro corazón es malo. Y Jeremías lo va a decir una y otra vez, y me gusta muchísimo cómo Jeremías usa esta expresión muchas veces, y es: iremos cada uno tras el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es algo así como lo siguiente, queridos hermanos, para ser más claro. Bueno, usted me está dando esta norma, puede que sea buena, pero ¿saben qué? Yo no la voy a hacer. No quiero. Yo ya tengo lo que quiero hacer y yo ya sé lo que voy a hacer. Y listo. Puede que lo que usted me esté diciendo, papá o mamá, sea bueno, pero ¿saben qué? Yo no le voy a obedecer. Y si me toca que me castigue, está bien, disciplínenme, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo nos sentimos nosotros como padres frente a esa actitud rebelde de nuestros hijos? Nos sentimos desafiados, nos sentimos sin armas, sin argumentos. Muchas veces hay que aplicar disciplina para nuestros hijos, pero a veces aplicando la disciplina vemos que el corazón de ellos no cambia. A veces aplicamos una y otra disciplina y nuestros hijos no cambian. Y saben, queridos hermanos, la disciplina es necesaria, la disciplina hay que aplicarla, pero la disciplina no va a cambiar el corazón de nuestros hijos. Usted puede aplicar muchas veces disciplina. Hay que hacerlo, no dejen de hacerlo adecuadamente, por favor. Pero aunque apliquemos disciplina, no podemos confiar en la disciplina, porque no es la disciplina la que va a cambiar el corazón de nuestros hijos. Porque el corazón solo lo puede cambiar nuestro Dios. Y creo que Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, intencionalmente nos recuerda esto, para decirnos: no es la disciplina la que va a cambiar a Judá. ¿Cuántas veces Dios tuvo que disciplinar a Judá? Las disciplinas que Dios aplicó para Judá fueron muy duras. Fueron disciplinas severas, no fueron pañitos de agua tibia. No fueron cuestiones sencillas, fueron disciplinas terribles. Quedaron desolados. Ahí habla del viento solano, de ser desolados, derribados, arrancados, destruidos, arruinados. Y uno dice: ahora sí se van a arrepentir. Se portaban peor. Y uno diría: con todas esas disciplinas ahora el pueblo se va a doblegar la cabeza y va a humillarse y se va a arrepentir. No, dice la Biblia que seguían todavía más insolentes. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano, queridos hermanos, no es la conducta. Por eso no creemos en el conductismo. No creemos que tenemos que trabajar en la conducta de las personas. Porque la conducta es un leve reflejo de lo que hay en el corazón. Nosotros podemos modificar conductas con la disciplina física. Nosotros podemos hacer que nuestros hijos visiblemente se comporten mejor. Pero ese no es el tema del Evangelio, queridos hermanos. Por eso aquí nunca ustedes van a escuchar "pórtate bien", porque eso no es Evangelio. No creemos en eso. Eso es humanismo. El humanismo es "pórtate bien", tú lo puedes lograr, haz el esfuerzo. Pero el Evangelio es: tú no puedes hacer nada si Dios no transforma tu corazón. Tú, por bien que te portes, por bien que te pongas en escena, eres miserable y con un corazón perverso. Y a los que se portaban bien, ¿sabe Jesús cómo los llamaba? Hipócritas, fariseos, falsos. Lavan lo de afuera y lo de adentro es una inmundicia. No queremos que sea así con nosotros. No queremos portarnos bien y que nuestro corazón esté lleno de maldad. Necesitamos decirle: Señor, obra en mi corazón y saca a la luz el pecado de mi corazón y el pecado de mis hijos. La segunda parte de este capítulo es Jeremías describiendo la terrible maldad del pueblo de Israel, y está diciendo algo que es supremamente interesante. El pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, se va a constituir por su propia rebeldía frente a las otras naciones como un objeto de burla. El pueblo de Israel creyó que por ser un pueblo elegido, todas las demás naciones los iban a ver siempre como el punto de referencia. Pero ¿saben qué está diciendo acá el capítulo? Dice: como ellos están portándose tan mal,
Y como Dios está trayendo disciplina para ellos, para sacar a la luz su condición y para mostrar su maldad, ellos se van a constituir frente a las demás naciones como un objeto de burla. Y por eso Jeremías reclama y el pueblo reclama: ¿por qué me has hecho así y me has constituido en un objeto de burla? Miren, queridos hermanos, de las cosas que más nos ofenden y más nos lastiman en nuestra dignidad es que la gente se burle de nosotros. Cuando nos hacen una broma o un chiste y sentimos que ese chiste es una burla contra nosotros, ¿cómo respondemos? No respondemos con un chiste, respondemos mal, porque sentimos que nos están vulnerando, que nos están agrediendo en nuestra dignidad como seres, como personas. Y porque nosotros creemos que tenemos derecho, nosotros nos molestamos. Pero ¿saben qué Dios dice? Dios va a hacer de su pueblo escogido un objeto de burla. Cuando las demás naciones miren a su pueblo escogido, ¿qué van a hacer? Ahí dice simbólicamente lo que van a hacer. Dice que todas las naciones van a mirarlos pasar y van a mover la cabeza diciendo: pobrecitos, qué lástima. Ellos creyendo que eran el pueblo elegido, y mire cómo están. Mire cómo Dios los trata. Mire su Dios cómo los trata. Ahora yo les pregunto, ¿era necesario que Dios disciplinara a Judá y a Israel? ¿La disciplina iba a cambiar su corazón? No. Pero era necesario que Dios disciplinara a su pueblo para que se mostrara que realmente Dios trabaja internamente en el corazón. Y que la materia prima con la cual Él trabaja es una materia prima rebelde, indomable, pero a pesar de eso Dios cumplirá su propósito en nosotros. Queridos hermanos, muchos de ustedes tienen inquietudes con sus hijos, yo tengo con los míos, pero ¿sabe cuál es nuestra esperanza? No la conducta de ellos, ni siquiera el corazón de ellos, ni lo que nosotros les enseñamos, ni la doctrina que les transmitimos. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es: yo los llevo todos los domingos a la iglesia y bueno, yo estoy confiado que están aprendiendo. No es esa nuestra confianza. Nuestra única confianza es que Dios es nuestro alfarero. Y que Dios, que comenzó una obra con nuestros hijos, y Dios que está haciendo la obra y construyendo la vasija, así se despedace 10,000 veces esa vasija en sus manos, Él va a lograr el propósito. Así nuestros hijos los veamos quebrados muchas veces, por múltiples razones, y pensemos que se salen de las manos del alfarero, no se van a poder salir, porque Dios es perfecto como creador, y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Todas las impurezas que hay en el barro del corazón de nuestros hijos y en el barro del corazón nuestro, Dios las va a sacar, las va a limpiar y nos va a hacer vasijas útiles en sus manos. Esa es la esperanza, y es una esperanza segura. No confiamos en nosotros, porque nosotros somos engañosos, y vimos en los capítulos anteriores: maldito el hombre que confía en el hombre. No les preocupe si son objeto de burla de otros. No les preocupe si Dios nos expone o los expone, porque saben, es necesario en muchos momentos que Dios nos avergüence y nos humille. Dios tuvo que hacer eso con el pueblo de Israel. El ambiente carismático y pentecostal enseña: usted no puede ser objeto de burla, usted no puede ser humillado, porque si usted está siendo humillado es que usted no ha creído en el Señor. La Biblia dice que Dios humilla, ¿sí? Y muchas veces Dios nos humilla a través de enfermedades, de crisis, a través de múltiples situaciones, para enseñarnos y para exponernos y mostrarnos que Él necesita limpiarnos y que Él es soberano cumpliendo el propósito. Ahora, si Dios nos humilla por periodos en nuestros hogares y en nuestras vidas cristianas, ¿qué finalidad tiene en los creyentes? Restaurarnos, ¿cierto? Limpiarnos y restaurarnos. Y esta enseñanza del alfarero nos enseña que cuando una vasija se quiebra por alguna razón, Dios no dice: bueno, pues entonces ya eso se perdió, es caso perdido. No hay caso perdido frente al plan de Dios. En la enseñanza del alfarero nos enseña el tema de la restauración. Dios restaura. Y eso es maravilloso para nosotros. Es una palabra hermosa en el plan de Dios y en el tema de la doctrina de la gracia, que Dios restaura. La Biblia dice: Dios restaura. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Dios restaura lo que pasó. Muchas cosas pensamos que no tienen solución, pero Dios, frente a Él, por su poder y su soberanía, cumple su propósito eterno en nosotros. ¿Por qué me has hecho objeto de burla? Y la respuesta es: porque nosotros somos pecadores.
y como somos pecadores necesitamos que Dios intervenga. Así nos esparce, así nos trate la gente con vergüenza y nos humille, Dios nos tiene que restaurar. Ahora usa una metáfora importante en el versículo 15 y dice, porque mi pueblo me ha olvidado. Es una de las quejas de Dios. No que Dios no sepa eso, sino que Dios manifiesta públicamente para que el pueblo lo sepa. Mi pueblo me ha olvidado, insensando lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Lo vimos en los capítulos anteriores. El pueblo dejó las sendas antiguas para caminar por desechos o por caminos no transitados. Y ustedes saben, hermanos, cuando nosotros caminamos en el campo, el peligro de dejar el camino principal, intentar irnos por un camino no tan transitado. Hay un gran peligro de perdernos, de caernos, de lastimarnos y de perder totalmente el camino. Dice la Biblia, eso ha hecho el pueblo, usando una metáfora del campo. El pueblo ha dejado el camino transitado, el camino con señales, el camino que se conoce, por donde van todos los creyentes, por donde van todos los hijos de Dios, para irse por un camino desconocido. Y eso es lo que nosotros hacemos con muchísima frecuencia. Y Dios dice, yo tengo que disciplinarlos. Y vamos a ir a la tercera parte de este capítulo. La primera parte es, ¿por qué me has hecho así, como bien te pareció? Haciendo énfasis a la soberanía de Dios. La segunda parte es, ¿por qué me has hecho así objeto de burla? Haciendo alusión a la pecaminosidad humana. Y la tercera parte es, ¿por qué me has hecho así? Y yo quiero que vayamos a la parte del 18 al 23. Una inquietud interesante del profeta Jeremías diciendo, mira por mí, o mírame, hablando del sufrimiento. Versículo 18, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley de Jehová no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra del profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hacer bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos en medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óiganse clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente. Porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Queridos hermanos, esta última parte es una de las partes que llaman los biblistas otro de los lamentos de Jeremías. Recuerden que Jeremías lo han llamado los biblistas el profeta de los lamentos. Ya llevamos varios lamentos. Este es el cuarto lamento del libro de Jeremías. No sé si recuerdan los anteriores, pero les pido que por favor lo recuerden. Este es un lamento de Jeremías debido a la persecución. Jeremías se va a lamentar frente a Dios. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿alguna vez ustedes han entrado en profundos lamentos? De quejas, de preguntas, de incomprensiones. Jeremías se va a lamentar aquí frente a Dios por una situación que va a enfrentar, y es la persecución. Y él comienza a decir, a exponer lo que está pasando. ¿Qué pasó con los demás que lo rodeaban? Dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley de Jehová no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra del profeta. Venid e irámoslo de lengua, no atendamos a ninguna de sus palabras. Eso fue lo que hizo la gente contra Jeremías. Recuerden que ya habíamos visto en capítulos anteriores que los del pueblo de Anatot se habían levantado contra Jeremías y le habían dicho, no tiene nada contra nosotros. Y aunque se mostraban amigos aparentemente, en el fondo de su corazón estaban haciendo un complot para matarlo. Parece ser que Jeremías tuvo que salir de Anatot para no vivir allá, porque estaba ya sentenciado por los de su propia tierra. En esta oportunidad se unieron otros contra Jeremías y comenzaron a maquinar contra Jeremías, diciendo, irámoslo de muerte. ¿Sí? Hay varias cosas que posiblemente pudieron estar tramando contra Jeremías. Una de ellas es levantar calumnias contra Jeremías. Ustedes saben que es una forma como se puede lastimar o se puede torpedear el trabajo de alguien, levantando calumnias, es decir, inventando cosas erradas y hacer que la gente las crea.
con algunos argumentos falsos. Esa posiblemente fue una de las tramas que hicieron contra Jeremías. Pero también dice la Biblia que dijeron, irámoslos de muerte. Es decir, ¿qué fue lo que se les vino a la mente a ellos? Matémoslo. Matemos a Jeremías. ¿Por qué querían matar a Jeremías? Porque Jeremías era odioso para ellos. Se había constituido su discurso y como su tema, que era un tema único, se había constituido odioso para el pueblo. Y ellos dijeron, bueno, ya no, ¿por qué no lo vamos a tener que soportar más? ¿Por qué tenemos que seguir escuchando sus reiteraciones, su monotemática, enseñanzas sobre el mismo tema del juicio y del arrepentimiento? Matémoslo. ¿Y cuál es la conclusión de ellos? La palabra de Dios no va a faltar. Sigue habiendo sacerdotes, profetas y reyes, pues sigamos escuchándolos a ellos. ¿A quiénes era que ellos escuchaban? A los profetas falsos y a los reyes falsos y a los sacerdotes falsos. ¿Qué es lo que dice el pueblo? Silenciemos a este, que nos es fastidioso, y pues escuchemos a los que nos agradan. ¿Cómo les parece esa determinación del pueblo? Cuando llegó a oídos de Jeremías esta maquinación, ¿ustedes qué creen que hizo Jeremías? Jeremías era un hombre reformado, calvinista, presbiteriano. Jeremías no dijo gloria a Dios. Tienen un plan, hay un complot encubierto para matarme, gracias a Dios. Jeremías no dijo, bueno, estoy en las manos de Dios y Él me cuidará, como yo sé que ustedes dirían ante una situación así. Jeremías no dijo así. Jeremías comenzó en el versículo siguiente un terrible lamento. Versículo 19, oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Qué es lo primero que Jeremías está diciendo en su lamento? Señor, encárgate de mí, mira por mí, atiéndeme a mí y escucha lo que están hablando estos. Ahora yo les pregunto, ¿luego ya Dios no sabía? Porque Jeremías le dice, Señor, escucha, mire, por favor, atiende. No se da cuenta de lo que están planeando contra mí. Siendo que Dios es omnisciente, sabe todo. Y luego comienza más adelante a decir, ¿se da mal por bien para que haya encavado hoyo a mi alma? ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías? Yo les hago el bien y ellos me quieren hacer a mí el mal. Acuérdate que me puse delante de ti para hacer bien por ellos y para apartar de ellos tu ira. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías aquí? Señor, yo soy tu instrumento, yo soy tu vasija. Tú me hiciste a la medida y me pusiste a hacer una tarea acá ministerial. ¿Va a dejar usted que me mate? Acuérdese que yo estoy a favor tuyo. Y yo soy un mediador entre ti y el pueblo para librar al pueblo de la ira tuya. Miren, queridos hermanos, que nosotros a veces creemos que somos indispensables en el plan de Dios. Eso es lo que está diciendo Jeremías, palabras más, palabras menos. Señor, si ellos me matan, ¿quién va a mediar entre el pueblo y tú? Pobre Dios, ¿cierto? Si se queda sin Jeremías. Pobre Dios, si Jeremías no está allí para cumplir el propósito divino. No somos indispensables en el plan de Dios. Somos objetos en las manos de Dios por gracia, pero no somos indispensables, queridos hermanos. Si nosotros faltamos, Dios va a cuidar de nuestros hijos. Si nosotros faltamos, Dios va a cuidar de nuestra esposa o nuestro esposo. Si faltamos en algún momento, Dios va a cuidar de la iglesia. Porque no somos indispensables. Somos instrumentos útiles por el tiempo que Dios ha determinado para cumplir un propósito, pero no indispensables. Ahora miren lo que va a decir Jeremías. Por tanto, Jeremías va a entrar a darle consejos a Dios y le dice, entrega a sus hijos a hambre, es decir, los hijos de los que están haciendo complot contra él, dispérsalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. ¿Cómo les parece esa petición de Jeremías para Dios? Ellos me están haciendo mal, entonces Señor, por favor, yo creo que usted, si pone la balanza, yo soy más importante para ti que ellos. Entonces, por favor, como yo soy tu instrumento, que caiga todo el peso de la ley contra ellos. Que haya espada y muerte, y que las mujeres les maten los esposos y les maten los hijos, a ver cómo se siente. No es una oración llena de compasión. No es una oración de amor, no es una oración como Jesús nos enseñó a orar por los enemigos. ¿Ustedes recuerdan cómo Jesús dijo que debemos orar por los enemigos? Señor, bendícelos, ¿sí?
oren por los que los maldicen, oren por los que les hacen mal, sean compasivos y misericordiosos con ellos. ¿Está orando Jeremías de acuerdo a ese mensaje cristológico? ¿Está haciendo Jeremías una oración bíblica y correcta? ¿Qué es lo que está aflorando del corazón de Jeremías? Jeremías había dicho muchas veces: ustedes tienen un malvado corazón. ¿Qué es lo que está saliendo a la luz? Que el corazón de Jeremías no es mejor. Que el corazón de Jeremías es tan malvado como el corazón del pueblo. Porque Jeremías no está tramando muerte contra ellos, pero sí le está diciendo: Señor, yo no los voy a matar, yo no voy a tomar venganza, Dios me libre, pero tú sí lo puedes hacer, hazlo. Y no solo que los persigan y los dispersen, sino que los maten. Y que les maten los maridos a las mujeres para que queden viudas. Y que les maten los hijos. Queridos hermanos, Jeremías es muy cruel. Jeremías lo que está diciendo es: Señor, destruye esta nación. ¿Cómo continúa una nación sin hombres y sin hijos? Él lo que está diciendo es: acábalos y dispérsalos, porque usted está velando por mí. Porque esa es la sección que le está diciendo acá: vela por mí, oh Jehová. Queridos hermanos, y continúa Jeremías diciendo: óigase clamor en sus casas. Es decir, que todas las familias tengan luto y lloren, y que yo escuche el clamor cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazo. Jeremías lo que está diciéndose: como se metieron contra mí, que sufran. ¿Saben, queridos hermanos? Aquí no parece que Jeremías fuera un profeta puesto por Dios para ser compasivo, porque Jeremías tenía que defender la causa de él o la de Dios. ¿Cuál fue lo que Dios puso a presentar? A mostrar la voluntad de Dios y a decirle al pueblo que se arrepintiera, porque Dios iba a traer juicio. Pero Dios le dijo a Jeremías que iban a pelear contra él. ¿Se acuerdan el capítulo 1? Que se iban a levantar contra él. ¿Se acuerdan que Dios le advirtió? ¿Por qué cuando viene el sufrimiento Jeremías se asusta y dice: no, me están tocando a mí y yo necesito defenderme porque tengo derecho a defenderme? ¿Por qué Jeremías, cuando siente que su integridad está afectada, inmediatamente comienza a hacer semejante oración? Algunos teólogos dicen que esto es lo que se llamaría algunas oraciones imprecatorias, o oraciones pidiendo juicio, y que estarían atribuidas al propósito divino. Pero, queridos hermanos, yo no veo aquí una oración imprecatoria. Yo difiero aquí de muchos teólogos en ese sentido. Yo no veo aquí una oración imprecatoria puesta Jeremías en el rol divino para pedir justicia justa y oportuna para un pueblo. Yo veo aquí a un hombre dolido por su integridad, lleno de lamento, diciendo: me están tocando a mí y no puede ser que me hagan daño. Por favor, que a ellos les venga el doble de maldad. Yo veo aquí a un profeta resentido y vengativo. Veo a un hombre adolorido por una situación de sufrimiento. Yo no veo un profeta compasivo y justo, describiendo el carácter perfecto de Dios en su ira para los malvados. Yo veo a un profeta malo, cruel y vengativo. Pero yo les pregunto, queridos hermanos, cuando usted a alguien le hace mal, o usted escuche que alguien está tramando mal contra usted o contra sus hijos, ¿usted lee un salmo de bendición para él? ¿Usted se arrodilla y dice: Señor, bendícelo? ¿Cómo ora usted? O si no ora, ¿cómo piensa? Así como Jeremías. No queremos que le vaya mal. Y a veces decimos: pues no me gozo, pero siento un fresco, ¿sí? Pues no me alegro, pero es que se lo merece, ¿sí? Pues yo no le deseé mal, pero es que se ha portado muy mal conmigo. Nosotros siempre somos vengativos. Nuestro corazón es así, queridos hermanos. Y a veces somos tan crueles que somos vengativos con los que más amamos. A veces con nuestra propia pareja somos vengativos. A veces con nuestros propios hijos somos vengativos cuando estamos molestos por algo. Cuando tenemos una molestia o un tema no resuelto con nuestra esposa, con nuestros hijos, nosotros somos vengativos. También así como Jeremías. Queridos hermanos, vamos al versículo 23.
la parte final del 22 dice, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido el lazo. Es por eso que estoy deseando eso. Jeremías no dice, Señor, que caiga tu ira porque ellos no se han arrepentido de su mal camino y porque ellos no se han apartado y siguen adorando dioses falsos. Jeremías dice, no, es porque han cavado lazo contra mí, han querido meterme al hoyo y esconderme. Versículo 23, pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte, no perdones su maldad, ni borres su pecado, ni delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti, haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Amén. ¡Qué oración, queridos hermanos! ¿Saben por qué los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar? Porque nosotros no sabemos orar. Porque nosotros oramos con rabia, con venganza, con doble intención. Miren la oración de Jeremías, Señor, me dirijo a ti, amado Dios, para decirte que les des muerte a ellos. Tú que conoces todas las cosas y usa un atributo del conocimiento de Dios, del pleno conocimiento de Dios, les dice, no les perdones su maldad, no borres su pecado delante de tu rostro, que tropiecen delante de ti. Queridos hermanos, no es una oración evangélica esa. No es la actitud de un hombre y una mujer nacido de nuevo que ha comprendido la gracia. Si Jeremías es una vasija útil en las manos de Dios, ¿por qué lo es, querida iglesia? Solo por gracia. Jeremías no es una vasija útil en las manos de Dios porque sea un buen profeta. Jeremías, lo estamos viendo acá en muchas partes del libro, es un hombre vengativo, depresivo, conflictivo, no diferente a nosotros. ¿Por qué Jeremías está al frente de la palabra profética? Solo por gracia. No porque Jeremías tenga mérito. ¿Por qué Jeremías se atreve a hacer esta oración? Que no es una oración imprecatoria, sino una oración vengativa. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque Jeremías, al igual que el pueblo, tiene un corazón malo. Y Jeremías y usted y yo tenemos un corazón malo. Cuando a nosotros algo no nos sale mal, nosotros no pensamos bien, nosotros pensamos mal. Cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, ustedes y yo, ¿cómo pensamos de Dios? Cuando algo nos sale mal de nuestros planes, ¿cómo pensamos de Dios y del Evangelio? Cuando tenemos una pequeña diferencia en la iglesia, ¿qué pensamos de la iglesia? Cuando tenemos una pequeña diferencia con alguien, ¿qué pensamos? Nosotros no pensamos lo mejor, pensamos lo peor. Y todavía le decimos, Señor, ¿por qué me has hecho así? ¿Saben? Si Jeremías está sirviendo a Dios, es solo por gracia, no por mérito. Y ustedes y yo podemos estar aquí y podremos seguir en la presencia del Señor, no por ningún mérito nuestro, sino única y exclusivamente por la gracia inmerecida de nuestro Dios. Que siendo nosotros barro, nos ponemos a altercar con Dios. Y siendo nosotros barro que no sirve, Dios nos hace útiles por su gracia. Y siendo nosotros barro sucio, Dios nos limpia. Y aún construyéndonos vasijas y nosotros nos ensuciamos, Dios nos limpia nuevamente. O nos quebramos, o los problemas de la vida, Dios nos restaura por su infinita misericordia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué Dios nos ha hecho así? Y la pregunta es, no debiera ser eso. Nosotros más bien debiéramos decir, gracias por ser nuestro alfarero y por hacernos de la mejor manera como a ti te ha placido. Amén. Oremos. Amado Señor, muchísimas gracias te damos en esta mañana. Porque siendo nosotros barro y tú el alfarero, has hecho lo mejor conforme a tu infinito propósito y a tu conocimiento eterno. Pero somos nosotros pecadores y altercamos contigo. Aquí vemos a un pueblo altercando contra ti, pero vemos también a un profeta altercando contra ti. Vemos a un profeta lamentándose y pidiendo venganza. No es diferente Jeremías a lo que nosotros hacemos. Pero Señor, gracias por tu gracia. Estamos aquí no por ningún mérito, no porque oremos bien o porque obremos bien.
no porque sirvamos bien, podemos estar aquí solo por tu infinita misericordia. Y la esperanza nuestra no está en nosotros, sino en ti. La esperanza nuestra está en el Evangelio, en Cristo Jesús, que murió y resucitó para darnos vida eterna y para librarnos de nuestras propias miserias y de nuestro propio malvado corazón. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias porque no te podemos dar consejos a ti. Gracias porque no tomas en cuenta nuestros consejos ni nuestros reclamos, sino que eres perfecto y sigues cumpliendo tu plan absoluto en nuestras vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.